nosotros creemos realmente que Dios tiene los mejores planes para nosotros y que la vida de todos nosotros va a terminar de la mejor manera, porque va a terminar con el Señor y con un Señor triunfante sobre toda esta historia. Pero a veces, hasta que lleguemos a lo mejor que está por venir, tenemos que vivir el presente, y el presente no siempre parece ser lo mejor. Hay momentos en la vida que son buenísimos y todos tenemos algún momento en que las cosas se complican o son más difíciles en lo personal o como sociedad o como comunidad. Y para hablar de este tema, de cómo esperar lo mejor o cómo vivir hasta que llega lo mejor, quería hablar sobre un profeta del Antiguo Testamento, que es un librito muy cortito, un librito que tiene 3 capítulos, pero es un mensaje muy poderoso, y es el libro del profeta Habacuc. Habacuc, por lo que muestran los primeros versículos del primer capítulo, está viviendo, suponemos, el comienzo del fin. El comienzo del fin. Cuando ya habían tenido un rey bueno, un rey que hacía la voluntad de Dios, que había intentado sacar los ídolos del pueblo, pero ese rey se muere y los hijos son uno peor que el otro. Lo empiezan a suceder distintos reyes que todos son impíos y la sociedad se destruye. Y Habacuc está viendo eso, que se está derrumbando todo, que todo lo bueno que habían hecho, y especialmente si él estaba ligado al culto, ese auge, todo ese reverdecer que habían logrado con Josías, se estaba perdiendo todo y la gente estaba descontrolada. Y él le plantea a Dios, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y comienza entonces así, él con los primeros versículos del capítulo 1, con una serie de preguntas que, como decía antes, tienen que ver con el lamento, en el que Habacuc le plantea a Dios lo que a él le parece, que es que Dios no está actuando. Él dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas, abundan las contiendas, por lo tanto se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan no son justas. Entonces lo que está pasando acá es que hay un desmoronamiento de la sociedad. Corrupción, injusticia, violencia, mentira, opresión, los ricos oprimen a los pobres, nada nuevo bajo el sol. Es increíble, ¿no?, ver que los seres humanos seguimos viviendo tantos siglos después y encontramos los mismos problemas, los problemas que leemos en el diario todos los días, ¿no? En ese momento, en esa encrucijada, en ese tiempo donde el profeta piensa que Dios no está haciendo nada, es buenísimo ver que el profeta se dirige a Dios con su duda. Y Dios permite que le hagamos preguntas. Es en los versículos 5 al 11 de este primer capítulo. Dios no le dice ni hasta cuándo ni por qué, pero Dios le anticipa una cosa. Dios le dice que toda esa injusticia, toda su corrupción, todo esto malo se va a terminar. Pero se va a terminar porque se va a levantar un imperio que los va a conquistar, que va a desarmar esta sociedad. Claro, por supuesto que no es la respuesta que espera Habacuc, y si estaba choqueado cuando empieza a hacer las preguntas, imagínense ahora lo que significa la respuesta de Dios, decirlo, bueno, va a venir algo peor. Y Habacuc dice entonces, empieza en el capítulo 2 a decir, bueno, no, yo no me voy a mover de acá hasta que Dios ahora no me conteste. Yo no me voy a mover de acá hasta que Dios no me explique cómo es posible que Dios va a hacer justicia utilizando un instrumento injusto. Dios usa los instrumentos que quiere. Lo entendamos nosotros o no, Dios va a decide, Dios gobierna el mundo. El mundo no está fuera de control. Dios sabe por qué pasan las cosas y Dios no le va a decir exactamente a Habacuc
cómo van a suceder todas las cosas, pero sí le va a asegurar un mensaje, y un mensaje muy importante, que ha cambiado la fe de la mayor parte de las personas cristianas, diciéndole este tipo de respuesta. ¿Amén? El justo vivirá por su fe. La persona justa vivirá por su fe. ¿Cómo Dios iba a usar un instrumento injusto para hacer justicia? Y Dios le dice, sí, Habacuc, va a ser así, pero cuando llegue el momento, también voy a hacer justicia con estos injustos. Es decir, al final de este ciclo, voy a hacer justicia con todos. Entonces, la promesa de Dios es esa. La promesa de Dios es que a su tiempo, cuando sea el tiempo de Dios, que eso es lo más difícil para nosotros de entender, los tiempos de Dios, a su tiempo Dios va a liberar a ese pueblo de todas esas injusticias y Dios va a castigar a los impíos. Dios va a hacer una justicia plena y completa. Pero mientras tanto, mientras eso no suceda, las personas justas vivirán por la fe. Es un concepto que puede parecer un poco abstracto. ¿Qué es vivir por la fe? Hay gente que dice vivo por la fe, como el que no trabaja, ¿no? Y bueno, ¿usted de qué vive? Vive por la fe. Pero la vida por la fe es mucho más complejo que eso y a la vez más sencillo. Entonces yo te quiero dar 4 pautas bien concretas de cómo es vivir por fe y cómo es vivir en estos intermedios, en estos tiempos, hasta que Dios cumpla con todas sus promesas y hasta que veamos concretadas las cosas que Dios anticipó y prometió. La primera forma o la primera enseñanza práctica de cómo vivir por fe es entender qué significa. Y qué significa, lo que significa es vivir en respuesta proactiva a lo que Dios dice. Vivir por la fe es responder proactivamente a Dios y a su palabra. Es confiar en que lo que Dios dice se cumple. Es una respuesta. Y es una respuesta proactiva. Nosotros tenemos un uso popular de la palabra fe, que es incorrecto en nuestra comprensión popular de la palabra fe. Esa forma popular que nosotros tenemos, bueno, yo tengo fe que voy a ser un cantante famoso, se basa en un deseo intenso de una persona. Pero eso no tiene asidero, puede cumplirse o no. En cambio, la fe en la vida cristiana no es darse manija convencido de que algo va a pasar y darle para adelante. No, es una respuesta a algo que Dios dijo. Por eso la fe se cumple, porque el que cumple es el que promete, y el que promete es Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es responder en fe, en confianza, que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido a su tiempo. Pero Dios no deja ninguna de sus palabras por cumplir. Y en ese sentido, la respuesta no es solamente creer, es actuar en consecuencia. Por eso digo que es una respuesta proactiva. Porque no es solamente esperar que Dios cumpla, es hacer nuestra parte. La respuesta de fe, el vivir por fe, es hacer nuestra parte en la esperanza y en la confianza de que Dios va a hacer lo que prometió, que Dios va a cumplir, aunque tarde. Para poder vivir por fe en respuesta proactiva, lo que necesitamos es conocer la palabra de Dios. Es saber qué es lo que Dios nos ha prometido, es saber qué es lo que está disponible y qué es lo que nosotros, de qué manera nosotros tenemos que responder y vivir. Hay verdades muy profundas que son complejas de vivir, pero no de entender intelectualmente, sino de practicar. La invitación siempre es a que estés en una comunidad de fe, sea esta, sea otra, si es que estás de visita, pero que camines con hermanos y hermanas que te ayuden a esto, a poder responder a la palabra de Dios, conocerla y vivirla. La segunda manera de vivir por fe es vivir con perseverancia. Es perseverar, es mantener la expectativa, es seguir creyendo cuando las cosas salen y cuando las cosas no salen.
tiene que ver con nuestra percepción del tiempo. Nosotros somos una generación muy impaciente. Somos la generación que tiene todo con un botón. Todo ya. Y la vida cristiana no es todo ya. Y a nosotros nos cuesta muchísimo esperar. Acá Dios le dice a Habacuc, espéralo, pero anotalo en una tablita. Cuando Dios le dice a Habacuc que escriba en tablita, le está diciendo que es algo que no es de cumplimiento pronto, algo que va a tardar. Entonces, la fe implica que a veces lo que Dios promete y lo que Dios dice no viene rápido. Y mientras tanto hay que saber esperar y esperar con perseverancia. Nosotros no tenemos hábitos prácticamente hoy que nos ayuden a esperar, a comprender que hay procesos que toman tiempo. La vida cristiana requiere paciencia y saber que los procesos de Dios toman tiempo. Que los procesos de Dios no pasan de un minuto para el otro. Porque nosotros también tenemos que pasar por transformación y por maduración y que tenemos que en el mientras tanto desarrollar perseverancia. Paciencia y perseverancia son dos cosas distintas. Las dos están relacionadas con el tiempo, pero son diferentes, ¿no? La paciencia espera, la perseverancia continúa, se mantiene la oración, mantiene el estudio bíblico, mantiene la práctica del servicio, se vean o no se vean los resultados. Eso es entonces una vida de fe, es una vida que se aferra a Dios y persiste aunque no vea las respuestas ya. Una tercera manera de vivir por fe es la que se desprende de Habacuc en el tercer capítulo. Habacuc pasa por este diálogo con Dios y su corazón se transforma, al punto que en el capítulo 3 él describe una visión de Dios. Habacuc lo ve a Dios, ve la gloria de Dios y se transforma al punto que pasa de la queja, de la angustia, a la esperanza. El capítulo 3 muestra esa transformación, porque en ese tiempo que se espera a Dios, nosotros somos los primeros transformados. Habacuc termina con un salmo, y en ese salmo, versículos 16 al 18, Habacuc escribe: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Yo me alegraré en el Señor. Y Habacuc dice, mire, aunque me falte todo, me puedo alegrar en el Señor. La vida de fe es una vida en la que se construye una espiritualidad y una relación con Dios que no depende de las cosas materiales, que no depende de si tenés o no tenés. Hoy podés tener y mañana no. Alegrarse en Dios no es tampoco acá negar los sentimientos humanos, porque no estamos, es mucho más profundo que decir, bueno, la verdad, se me murió el perrito, todo, estoy contento. No. Es una comprensión de la vida que se basa en decir, lo más importante en mi vida es Dios. Nada me mueve. Es tener la certeza y la convicción de que Dios me ama, si me da o si no me da. Y es también entender que a veces los momentos de escasez, o puede ser otra cosa, puede ser enfermedad, puede ser otro tipo de situación donde uno esté en problemas o en dificultades, es que a veces Dios cumple otros propósitos en esos tiempos. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Uno tiene que confiar cuando no ve nada. Confiar que Dios está trabajando y que en el momento justo Dios va a abrir las puertas para que vos estés donde tengas que estar. Mientras tanto tenés que dejarte guiar por Dios. Y a veces dar esos saltos de fe y saber que, bueno, que Dios te puede quitar los apoyos que vos tenés para que uno realmente se aferre de Dios y Dios te pueda mover a otros lugares, a otras circunstancias y esas cosas grandes y ocultas que ni tú conoces. Vos ni siquiera sabés los planes que Dios tiene. A veces son mucho mayores que los que nosotros podemos ver. Los sueños nuestros a veces son más chiquitos que los sueños que Dios tiene para nosotros. Entonces confía que cuando las cosas parecen
no andar bien cuando no sale nada, la vid no produce, los animalitos no están. Dios primero no te va a hacer faltar, Dios cuida de nosotros. Y puede ser que ese momento sea para que vos crezcas en algún sentido y tu vida siga orientándose a lo mejor, a lo que Dios tiene para tu porvenir. Vivir por la fe es ver la realidad desde una perspectiva diferente. Habacuc termina el libro y termina el poema del capítulo 3 diciendo: el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Habacuc pasó de la queja a la esperanza. Pasó de decir, ¿por qué, Dios? ¿Hasta cuándo? A decir, bueno, pase lo que pase, me alegro en el Señor. El Señor es mi fortaleza. El omnipotente, el que todo lo puede, es mi fortaleza. Y la imagen es, bueno, Él hace mis pies ágiles. Es decir, Él me conduce de una manera que yo no me trabo, que yo no me quedo frenado, nada me detiene. Y me pone en las alturas. Eso es en la antigüedad era una forma de protección, porque cuando la gente lo perseguían los enemigos iban para arriba, ¿no? Las ciudades se construían arriba también. Pero también tiene que ver con ver las cosas desde una perspectiva distinta. Si subimos, todo aquello que nos parecía gigante al nivel de nuestros ojos, cuando subimos lo empezamos a ver más chiquito y logramos ver más en el horizonte. Entonces a veces lo que Dios hace espiritualmente nos eleva para que nosotros veamos que este gran problema que nos parece que tenemos hoy es pequeño en comparación con todo el plan que Dios tiene para nuestra vida. La confianza de Habacuc es que en medio de esas circunstancias que él estaba, él confiaba que Dios podía ponerlo en las alturas y permitirle ver que Dios es el Señor de la historia, Dios es el dueño de esta historia y Dios tiene un final feliz, nos espera un final feliz. Dios es el vencedor. Aunque nos parezca que las cosas van mal, lo mejor está por venir, porque el triunfo es del Señor. Y hacia ahí se conduce la historia, hacia el triunfo final, donde no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza, no va a haber más angustia, no va a haber más injusticia. Todo esto va a haber pasado. Eso es mirar desde la altura. No dejes que no te ahogues en un balde de agua. Dios tiene lo mejor para vos. Trata de ver con los ojos de la fe que este es un tiempo, y si te toca un tiempo difícil, Dios te va a sacar adelante para bien. Y mientras tanto, hay que perseverar en la fe, hay que alegrarse en el Señor, más allá de las circunstancias, y hay que responder proactivamente, poniendo en práctica la palabra de Dios, porque eso alimenta nuestra fe, porque eso nos ayuda a crecer y a ser victoriosos. Y también quiero decirte que vivir por la fe tiene un comienzo, y el comienzo es aceptar a Cristo por la fe. La vida de fe empieza el día que vos abrís el corazón y le decís al Señor, mira, yo me arrepiento de las cosas malas que he hecho, yo reconozco que no soy bueno y necesito que me perdones y que me des la oportunidad de empezar de nuevo. Y acepto el perdón de mis pecados por lo que hizo Cristo en la cruz. Eso, el camino de fe. Si nunca lo hiciste, hacelo. Abrí tu corazón al Señor, porque ese es el primer paso de la vida en fe.